Al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que habían de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: Basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido con él: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espada y palos? 53. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Venimos en palabras de oración. Padre, buen Dios que estás en los cielos, Señor Jesús, hemos llegado a un momento dentro de la palabra de Dios que es bien crucial para tu vida como hombre en esta tierra, pero Señor, que traería una gran victoria para nosotros los hombres. Saber, Señor, que al pagar tú en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, papito lindo, estarías pagando el precio que nosotros no pudimos pagar. Es por eso, Padre Celestial, que ayúdanos esta noche a entender tu palabra, a comprenderla, a retenerla, a atesorarla y a valorar ese gran sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. A nuestro pastor, Señor, te pedimos que le des una doble porción de sabiduría. Señor, que no sean sentimientos humanos, que no sean pensamientos de hombre, sino, Señor, sea tu Espíritu Santo todo el tiempo gobernando su vida para que tu palabra pueda ser expuesta con denuevos. Papito lindo, quédate con nosotros desde el principio hasta el fin. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Gracias, hermano. ¿Podemos tomar asiento, por favor? Momentos de traición, así hemos titulado la meditación de esta noche o el estudio. Y queremos, hermanos, que puedas conocer algunas razones de por qué una persona como Judas traicionó al Señor Jesús. ¿Qué lo llevó a Judas a traicionar al Señor Jesús? ¿Y hasta dónde es capaz una persona que tiene endurecido su corazón al no reconocer que realmente Él es el Mesías? Amén. Porque Judas anduvo 3 años y medio con el Señor, mas sin embargo Él fue el que se prestó para entregarlo. Y los principales sacerdotes y unas turbas también pues lo fueron a apresar de noche, y Él les dice como a un ladrón. O sea, ¿por qué llegar hasta ahí? Porque no lo reconocieron como Mesías, porque tenían el corazón endurecido. Y ya vamos a ver a qué lo llevó a estas personas. Hermanos, pero antes de eso quisiera que aprendamos esta noche o estudiemos algunas cosas relevantes acerca de el Mesías. Por ejemplo, su nombre, Mesías, es del griego Christos o Cristo. Es un nombre griego, llamado, cuando usted encuentre la palabra Cristo, es un nombre griego que significa Mesías. Jesús, mis amados, era el Mesías esperado por Israel. Ya lo vamos a ver desde cuándo es que se le anuncia al pueblo escogido que vendría alguien como Mesías para poder salvarlos. Ya el pueblo estaba siempre a la expectativa, y recuerde, en todo un contexto histórico, venían 400 años que Israel no recibía palabra o profecía. Eso es conocido como el oscurantismo en Israel, donde no había revelación, no había mensaje, y por eso surge aquel que tendría que preparar el camino del Señor según Malaquías, y ese fue Juan el Bautista, como en el espíritu de Elías. Entonces vemos ahora que Jesús, pues el ángel Gabriel se le aparece a la Virgen María y le dice que iba a concebir por obra y gracia del Espíritu Santo. Le dice claramente que le va a poner por nombre Jesús. Le dice, y él salvará
a su pueblo o a muchos. Vea, cuando le quiero leer en Juan capítulo 1, versículos del 40 al 42, si usted puede ir tomando nota solo de las citas y para avanzar, yo se lo voy a ir leyendo. Pero mire, Jesús era el Mesías esperado por Israel. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: escuche, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, nombre en arameo, ya lo hemos aprendido, que quiere decir Pedro. Entonces la palabra Mesías viene del griego Christos o Cristo, y en arameo, mis amados, es Meshia, o en hebreo Meshia, que es ungido, que ese es, quiero que usted entienda que en hebreo es Meshia, y esto significa ungido. En el libro de Daniel, y ahí vamos a comenzar, la palabra Mesías, que es el primer nombre que empezamos a escuchar también acerca de ese personaje esperado con ansias, esperado por el pueblo de Israel. En el capítulo 9 del versículo 25 y 26, usted vaya anotando las citas y después usted lo va cotejando en su casa o algo para que vea el estudio acerca de el Mesías, el Cristo, el ungido, para que usted tenga una idea más clara. Dice en el capítulo 9 de Daniel, versículos 25 y 26, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, si nos ponemos en un contexto histórico, recuerde que el reino de Judá fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Ok? Y se estaban cumpliendo en los días de Daniel los 70 años que ya Dios había profetizado que ellos iban a estar allá de esclavos y que un día iban a volver a ser repatriados. Cuando Nabucodonosor conquista Jerusalén, destruye todo y se lleva algunos platos, vasos, cosas sagradas del templo y se lo lleva a su templo allá en Babilonia. Entonces dice, y quedó destruido todo eso, el templo, el que construyó Salomón y la ciudad, todo fue quemado. Y dice, sabe pues y entiende que de la salida y la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Ahora, quiero que note la palabra Mesías príncipe. O sea, ya a Israel se le estaba profetizando que iba a venir un Mesías príncipe. Y esa palabra me encanta porque Jesús hace una entrada triunfal, queriendo pacificar con el pueblo de Israel. Y en su segunda venida, Él viene como Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Gloria a Dios. Pero a Daniel se le revela y le dice, Mesías príncipe. Mesías príncipe. Y luego dice, ahora da un plan escatológico porque seguidamente, más allá de esos versículos, a Daniel se le revela el plan perfecto que son 70 semanas. Y hemos dicho que cada semana está compuesta de 7 años. 69 ya se cumplieron, son 483. Ya se cumplieron desde que dieron la orden allá los medos persas para reconstruir Jerusalén. Luego se cumplen hasta la entrada triunfal de Jesús y dice todavía del Mesías, que después se le va a quitar la vida. Dice que se van a cumplir 7 semanas y 62 semanas. Si somos buenos con los números, ¿cuántas semanas son? 69 por 7, 483. Entonces, ese tiempo, mis amados, proféticamente ya fue cumplido, porque en Jesús se cumple cada profecía anunciado del Mesías.
Pero falta una parte, que Él es rey. ¿Sí? Ahorita estamos viendo nada más que iba a venir un Mesías. Falta la otra parte, que se le vea que este Mesías también es rey. Hemos dicho que acá Mesías significa el Cristo en griego, Meshá en arameo o Mesías en hebreo, que significa ungido. Todavía no estamos viendo al ungido, solamente estamos viendo al Mesías, el que le dijo Andrés, su hermano. Hemos encontrado a quien le dijo en Juan capítulo 1, versículos 40 al 42. Hemos encontrado al Mesías. Hemos encontrado a quien le dijo, al Mesías, a la profecía que ya estaba dada por el profeta. ¿Quién? Por el profeta Daniel. Dice: 62 semanas y volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida. ¿A quién? Al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ya aquí, hermano, nos estamos pasando a las últimas semanas de 70 de Daniel. No quiero entrar todavía ahí, sino que usted vea que al pueblo de Israel se le había prometido un Mesías príncipe. Amén. Y hemos dicho que a nivel de escatología, mis amados, ya se cumplieron 483 años, que son las 69 semanas que ya se cumplieron, pero falta una, que es la semana de la tribulación, compuesta por 7 años. Ok, hoy sí vamos entonces a la palabra ungido, porque Meshá significa ungido. Amén. Meshá significa ungido en hebreo. Este era un título que se le daba al sumo sacerdote. Al sumo sacerdote en la fe judía. Recuerde que habían muchos sacerdotes, pero había solo uno que tenía ¿cuál privilegio? De entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo. Para aquellos que no conocen muy bien el templo de Israel, estaba diseñado y tenía 2 cámaras, por así decir, o dos cuartos. Uno estaba compuesto por el lugar santo, y ahí podían entrar algunos sacerdotes según su orden a poner panes de la proposición, que eran 12. Podían poner incienso, porque había un incensario, y también le ponían aceite al menorá de 7 brazos, porque le tenían que poner unas mechas que tenían que estar encendidas las 24 horas. Luego, al pasar ese lugar santo, está el lugar santísimo, pero no podía entrar cualquiera, solo podía entrar el sumo sacerdote. Si nos vamos al libro de Hebreos, dice que Jesús es el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Entonces, ¿a quién vio Abraham cuando venía de ganar una batalla y le dio los diezmos a ese sacerdote? Era Jesús, antes de su encarnación. Porque ya vamos a ver todo esto. Vea, está muy interesante. Luego entonces dijimos, el título ungido era dado para el sumo sacerdote en la fe judía. Amén. Pero también había otro que se le llamaba el ungido, y este era el rey. En segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 14 y 16, narra que un siervo le cuenta a David que Saúl lo han matado, pero él fue que lo ayudó. Dice: y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? O sea, David llama al rey como el ungido de Jehová. Entonces llamó a David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Ok, entonces hemos visto, mis amados, que hay un Mesías príncipe que había de venir, que lo da el libro de Daniel capítulo 9 versículos 25 y 26. ¿Vamos bien ahí?
Hemos dicho también que el ungido, otro título que se le da a este personaje, lo tenía el sumo sacerdote y lo tenía ¿quién también? Un rey, el rey de Israel. Ahora, pero vámonos entonces que después de Saúl, ¿quién le sucedió su reinado? ¿Quién? El rey David. Y a él se le hace, Dios le hace un pacto, conocido como el pacto davídico. Y le dice a David, mira David, de tus lomos va a salir alguien, y vamos a leerlo mejor. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13. El pacto de Jehová con el rey David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, le está diciendo Dios a David, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. ¿De qué genealogía era la Virgen María? ¿Ah? Del linaje de David. Le dice, el cual procederá de tus entrañas. ¿De qué linaje era José? También davídico. Porque cuando hacen un censo, ambos van a la ciudad de David. Entonces vea, le dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y esta es la parte, hermanos, interesante, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces hay un ciego, Bartimeo, cuando quiere recibir un milagro de Jesús, ¿cómo le dice? Jesús, hijo de David. Amén, así es, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, cuando atrapan a Juan el Bautista, ¿cómo comienza a decir él? El reino de los cielos se ha acercado. Entonces, aquel Mesías príncipe anunciado por Daniel es Jesús. Ese reino y ese rey eterno, hecho el pacto de Jehová con David, es Jesús. A partir de ese pacto, el término ungido adquirió el sentido particular de la línea del rey David. A partir de ese pacto que tuvo Dios con el rey, con David, el término ungido adquirió ese sentido particular a la línea real de David. Por mencionarle algunos salmos que hablan sobre esto. Mire, por ejemplo, el Salmo 2.2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Estas palabras de este salmo lo utilizan los apóstoles en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo del 25 al 26, y dice, y puesto en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y pueblos y piensan cosas vanas? Y se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a una contra el Señor y contra ¿quién? Y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo Santo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, vamos a ver entonces los orígenes
de este ungido prometido de la línea del rey David. Tenía que ser de linaje, pero no es que tenía principio. Esto es interesante. Tenía que venir del linaje de David, pero no significa que ese era su principio. Él ya era o ya es antes del rey David. Es antes. Vamos a Miqueas capítulo 5, versículos del 1 al 5. Pastor, ¿dónde queda Miqueas? En el himnario. No, búsquelo, tranquilo. Ahí después de Jonás, Miqueas. ¿Sí? Búsquelo ahí para que vayamos entonces aprendiendo un poco acerca de el ungido, acerca del Mesías, acerca del Cristo. Cristo, un término, una palabra griega, Meshá o Meshá en el hebreo, que significa Mesías ungido. ¿Lo tenemos? Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán a la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y su salida, aquí viene, hermanos, y sus salidas son ¿desde dónde? Desde el principio, desde los días de ¿cuándo? Desde la eternidad. Amén. Ya era antes, correcto. Pero los dejará hasta el tiempo de que dé a luz a la que ha de dar a luz. Y el resto de los hermanos se volverán con los hijos de Israel. Y otra parte, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguro, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz, cuando el asirio viniera a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 de los principales. ¿Usted ha leído cuando vienen los reyes magos y le preguntan al rey Herodes a dónde está el Mesías esperado? Él le consulta a ciertos escribas y le dice, pues en el libro de Miqueas dice que va a venir de una ciudad llamada, que va a nacer de Belén Efrata. ¿Dónde nació Jesús? Amén. Entonces se van los reyes y encuentran al niño en un pesebre. Bueno, y usted ya la historia. Entonces mire, hemos visto entonces que dice claramente que sus orígenes se remonta a los días de la eternidad. O sea que el Mesías esperado, ese rey prometido de David, no es desde el inicio de los lomos del rey David, es antes. Amén. Ahora vamos a ver, este reino se establecería para siempre en el trono de David. Busque Isaías capítulo 9, versículos del 6 al 7. Isaías capítulo 9 del 6 al 7. Dice así, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. ¿Cómo dice? Dios fuerte, Padre eterno. ¿Príncipe de qué? ¿A qué vino Jesús? A reconciliarnos con Dios. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite ¿sobre quién? El trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová, de los ejércitos, hará esto. Ahora, vemos entonces que hemos visto muchos libros del Antiguo Testamento donde hablan del ungido, del Mesías esperado, a través también confirmado por el rey David. Ahora los apóstoles, también mis amados, dieron testimonio sobre él. En el capítulo 2, versículo 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios ha hecho
Señor y Cristo. Por eso, mis amados, nosotros ya no estamos esperando ese Mesías, ese ungido, ese Cristo. ¿Dónde está, pastor? Está en Jesús. Amén. Está en Jesús. Entonces, todo esto, hermanos, es tan interesante y me gustaría pues que usted lo tenga pero muy, muy claro. Hemos dicho, mis amados, que la palabra o el Mesías esperado es del griego Cristo o Cristos. En arameo es Meshá y en hebreo es Mashiach, que es ungido. Este ungido lo utilizaban en el Antiguo Testamento solo el sumo sacerdote y el rey. A David se le da un pacto, el cual se le prometió que de él saldría un príncipe, el cual cuyo reino no tendría fin. Amén. Ahora, sus orígenes decimos que se remonta a los días de la eternidad. Esto nos lo dice el libro de Miqueas capítulo 5, versículos del 1 al 5. Y en el libro de Isaías dice que establecería para siempre el trono de David. No hay otro rey, sino nada más que Jesús. Y los apóstoles dan testimonio o acusaron a los principales que realmente a Jesús como hombre, Dios lo había hecho o él era el Señor y el Cristo. Amén. Bueno, vámonos entonces ahora al arresto, porque esta es la otra, el complemento. ¿Por qué lastimosamente, mis amados, si con tantas pruebas, con tantas profecías cumplidas, por qué no quisieron creer? ¿Por qué no quisieron aceptar? ¿Por qué Judas se atrevió a traicionar al Señor? Mire, vamos a ver entonces la traición y el arresto del Señor Jesús. Ve en el versículo 47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba, ¿cómo dice ahí? Ponga su nombre, amén. Uno de los 12 iba al frente de ellos y se le acercó a Jesús. ¿Para qué? Para besarle. Bueno, hermanos, mire, en primer lugar, la traición y el arresto del Señor, ¿cómo se desarrolla? Primero, las muestras de afecto de Judas no fueron sinceras. Amén. Ahí no hubo sinceridad. Recuerde que ya había pactado con los principales y ya le había dicho. En otros evangelios dice que ya él les dice: al que yo besare, ese es el Mesías. Ese es Jesús a quien ustedes quieren apresar. Mire, hoy en día, hermanos, cuando yo veo esto, es tan parecido porque muchos queremos un Mesías o queremos decir que Jesús es el Mesías, pero sin obediencia. ¿Sabía usted eso? O sea, nosotros queremos un Dios salvador, un Jesús salvador, un Jesús sanador, un Jesús proveedor, un Jesús restaurador, pero sin obediencia. Sin obediencia. Mire, hoy queremos un Mesías, pero sin tener confianza. Porque cuando estamos pasando momentos difíciles, nos empezamos a dar golpes de pecho y decimos: ¿por qué a mí, Señor? ¿Y por qué no al servidor aquel? No sé si a usted ya le ha pasado o ha observado que los que se portan mal, ¿cómo les va de bien? Y usted dice: yo no sé por qué a mi marido le va tan bien, si yo sé lo sinvergüenza que es. ¿Sabe por qué? Porque en nuestros días, hermano, queremos un Mesías. Queremos creer que Jesús es el Mesías, pero no queremos obedecer sus mandamientos. Queremos un Mesías, hermano, sin tenerle confianza. Porque no sé usted si en algún momento ha cuestionado los planes de Dios en su vida. Yo sí. Yo sí. ¿Por qué? Porque hacemos del Mesías, mis amados, sí, mi Salvador, excelente, ya mi nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero, pero no le tenemos confianza. Seguimos quejándonos. Mire, hoy en día, hermanos, es tan parecido, pero tenemos un Mesías
confrontativo. Pareciera ser que nosotros, los patos, le queremos disparar a las escopetas. Hermano, Dios no necesita ni su ayuda ni de sus consejos. Y tampoco no quiere oír sus reclamos. Quiere que usted le alabe en lo que le ha dado y le alabe en lo que le ha quitado. Ese Mesías es el que Dios quiere que nosotros lo hagamos, que le obedezcamos, que le tengamos confianza y que dejemos esas confrontaciones. Queremos un Mesías terrenal más que celestial. Ahí donde está tu tesoro, dijo Jesús, ahí está tu corazón. Le hago una pregunta. ¿Se acordó ahora? Tal vez hoy venía el Señor por su iglesia. Algunos no. Más pendiente a ver si remontaba el Barcelona, y sí lo hizo. Pero toda la gente en otra cosa, menos pensando en el regreso del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que lastimosamente, un Mesías que lo hemos hecho más terrenal que celestial. Usted sabe cómo se ha filtrado, cómo se ha adulterado el evangelio con un famoso evangelio de la prosperidad, donde si usted no es prosperado, usted anda en pecado. Mentira. A veces Dios no nos prospera porque sabe que nos vamos a retirar del evangelio, nos va a servir de piedra de tropiezo, o realmente porque nos va dando poco a poco según vamos administrando. Si con lo poquito que gana no le da a Dios, imagine, ya le da bastante. Amén. Entonces mire, hacemos un Mesías terrenal más que celestial. Ahora, pero veamos entonces en el versículo del 49 al 50, viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿qué pasó ahí? ¿Heriremos a espada? Y luego en el versículo 50 dice: y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote. Usted ya sabe que es Pedro, en los otros evangelios lo dice, y el que hiere se llama Malco. ¿Ok? Y dice, ¿perdón? Ok, luego dice: y uno de ellos hirió a su siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús le dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, recuerde que la oreja se la arrancó. Y otra cosa importante, Pedro no quería arrancarle la oreja. Pedro le tiró a matar. Ahora mire, pero el celo del Señor puede ser mal encausado. Piense en este hombre llamado Malco. ¿Habrá cambiado su vida? ¿Habrá marcado su vida esa noche? Se le cayó la oreja. Él se ha de haber sentido. No sé si a usted ya se ha herido y ha sentido algo caliente. No sé cuántas veces se ha herido. Y ve a Jesús, le ve a Jesús su oreja y le dice: mira, esto es tuyo. Señor, ¿qué tan grande es? Y es mía, le dijo. Viene el Señor y se la pone. ¿Qué ha de haber dicho Malco? ¿A quién venimos a apresar? Si él es cierto, hace milagros, su vida ha de haber cambiado. Y si no, gran demanda. Porque el celo del Señor, mis amados, puede ser mal encausado. Mire, y para ir terminando, mis amados, en la traición y arresto del Señor, el que anda mal siempre hará cosas en oculto. De esta traición yo puedo ver que los que andan mal siempre van a hacer las cosas en oculto. Mire el 52 al 53. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y de los ancianos que habían venido contra él: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Y habiendo estado con vosotros, ¿cómo dice? Cada día en el templo, ¿no extendisteis las manos contra mí? Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Hermanos, el que anda mal
siempre hace las cosas en oculta. Siempre hace las cosas en oculta. Ese es nuestro Mesías. ¿Sabe qué quiere Dios de nosotros? Un corazón íntegro. Que lo que usted aquí es, también lo sea allá afuera. Que lo que usted es, también lo sea en su teléfono. Que lo que usted es, lo refleje realmente en sus redes sociales, pero realmente, porque muchos somos fariseos hipócritas. Mis amados, la traición y el arresto del Señor a mí me muestra tres cosas. Número uno, que las muestras de afecto de Judas no fueron sinceras. Y eso me lleva a analizar que queremos un Mesías sin obediencia, queremos un Mesías sin tenerle confianza, queremos un Mesías y queremos confrontar nuestras situaciones, queremos un Mesías terrenal más que celestial. Hay cosas que en lugar de poner la mirada en las cosas celestiales, estamos más afanados en las cosas terrenales. Amén. Y si no, vea pues este mundo solamente tiene dos cosas. Mi concepción del siglo XXI: solo hay trabajo y diversión, pero no espacio para Dios. Y qué bueno que usted, hermano, se esfuerza. Yo siempre he dicho, venir a la casa de Dios a media semana, porque no sé de qué horas anda despierto usted. Muchos son las 4:30 de la mañana y ya andamos en pie. ¿Y cómo nos hemos mantenido? A puro café. Dios bendiga el café. Y sabemos que tal vez ya llegamos cansados a la casa, el tráfico, pero decimos, no, hay que ser testimonio para las naciones, que la iglesia esté abierta porque alguien tiene necesidad o alguien va a ser salvado. Bueno, tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Pero las muestras de afecto de Judas no fueron sinceras. ¿Se acuerda usted cuando Pedro le falla y le dice, Señor, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Llévese esas tres preguntas a su vida, la misma. ¿Usted ama al Señor? ¿Usted realmente lo ama? ¿Realmente lo ama? Cierro con esto. Si es así, haga su voluntad y no la suya. Démosle un fuerte aplauso al Señor, vamos a orar. Padre, queremos darle las gracias por la oportunidad que nos dio de poder estar acá en su casa, Señor, queriendo aprender. Y como su palabra, mi Dios, anunciaba a ese Mesías, a ese ungido esperado por su pueblo, Señor, que después de 400 años, después de que el profeta Malaquías, Señor, se escribiera ese hermoso libro, ¿cuántos años hubo silencio, sin profecía, sin ver, Señor, sus maravillas, hasta que cumplió ese espíritu de Elías en la vida de Juan el Bautista? Señor, gracias le damos porque para nosotros Jesús es el Mesías esperado por el pueblo de Israel. Señor, así como un día Andrés, así como un día Pedro le dijo al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así como aquel ciego, Señor, clamó por su milagro diciendo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Tú hiciste su milagro, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos esta noche que realmente nuestras muestras de estar acá, nuestro acercamiento contigo, Señor, sea sincero. No sea como Judas, Señor, que lastimosamente no te alcanzó a dar tu título, que eras el Mesías esperado. Queremos suplicar, Señor, queremos orar por la vida de mis hermanos, por aquellos que ya te recibieron como su Salvador personal, pero que tal vez, Señor, tienen un conflicto de obediencia. Señor, aquellos que tal vez han creído en Jesús, pero no te tienen confianza. Señor, por aquellos que tal vez te están reclamando. Señor, por aquellos que andan buscando un Mesías solamente para sus milagros terrenales en lugar de los celestiales. En lo que usted está orando,
hemos aprendido a través de la palabra, según dijo Jesús, ¿de qué le aprovecha al hombre si ganare todo el dinero del mundo si su alma está condenada? Cuando vamos a ganar almas y les presentamos el plan de la salvación a los enfermos de cáncer, a los que tienen tumores, a los que los médicos ya han desahuciado, siempre les decimos: el mayor milagro que Jesús puede hacer en tu vida, más de sanarte en tu cuerpo, porque son del polvo y al polvo volverás. El mayor milagro, salvar llamas del infierno. Gracias, Jesús, porque nosotros hemos creído que tú eres el Mesías, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre, porque también hemos aprendido a depender de usted, a confiar en usted, aún en aquellas cosas que no entendemos. Por eso denos paz, denos confianza, denos esperanza. Sé que muchas veces nosotros reaccionamos como Pedro, Señor, teniendo un celo equivocado hacia su nombre, hacia su obra. Y Dios, ayúdanos a hacer cartas abiertas, mostrando su amor y su misericordia, testificando, Señor, en lugar de condenar. Gracias.